100 por aquí, 100 por aquí, 100 por aquí. Vaya jornada hemos tenido en la Liga Endesa, una jornada dedicada a la infancia y que ha sido de las más anotadoras de los últimos años. Una jornada que nos mantiene a Valencia Basket como líder de la Liga Endesa. Vive el espectáculo de la Liga Endesa y la NBA en DAZN. Suscríbete al plan baloncesto por tan solo 9,99 € al mes. Esto es Zona de Gigantes, en Gigantes del Básquet y en DAZN, con Sergio Vegas y un servidor, Gerard Soler. Y si tú también te lo has pasado como un niño viendo esta jornada de Liga Endesa, suscríbete y dale like. Muy buenas, Sergio Vegas. Bueno, nos lo hemos pasado bien este fin de semana. Puntos y puntos y puntos en todos lados, ¿eh? Sí, muy buenas a ti y a todos los espectadores de Zona de Gigantes. Sí, la verdad que ha sido una jornada en la que cada partido que veías 100 puntos que caían para los equipos. Jornada disfrutona, jornada que marca un impasse, porque realmente no pasa nada a nivel clasificatorio, pero las ventanas FIBA nos van a dar como unos días de reflexión. Y yo creo que con muchos detalles que comentar, porque ahora sí que empezamos a tener una foto de cómo está la temporada. Es cierto que no hay nada decidido, pero por abajo, zona media, pelea por la Copa, equipos que prácticamente pueden ir ya buscando sus billetes o aficionados especialmente para ir en febrero a Valencia. De todo un poco, así que apetece mucho contarlo aquí contigo. Bueno, vamos primero con el partido de la jornada que, pues mira, nos coincide cronológicamente con el Sí. orden de la jornada porque nos vamos a ese Covirán Granada 100, Real Madrid 111. Más allá de la derrota, a mí me gustó mucho Covirán y creo que es un partido con el que puede crecer el equipo. Probablemente. Es cierto que pesa ya bastante ese 1-7, ¿no? Que evidentemente está ahí, ¿no? Y que yo también creo que de todos los equipos de ACB sabía que el que iba a tener un inicio más complejo probablemente era Granada, ¿no? Por esa adaptación. Sí, y el Pero calendario también, es que al final has claro. jugado contra Baskonia, Madrid, Valencia y Juventud ya, ¿eh? Sí, eso es, y que lo has hecho y has sabido ganar a Valencia, o sea, que ha sido el mejor equipo de temporada regular hasta la fecha. Bueno, creo que volvimos a ver la versión que esperamos, con un Luis Costa que se ha ganado, por cierto, la llamada a la selección, creo que a pulso, o sea, porque el nivel que ha ofrecido ha sido Sí, sí. impresionante y es un salto de calidad muy grande, y estamos viendo un equipo que, bueno, pues poco a poco va encontrando su camino. Estuvo por encima del 40% en triples, Kialic estuvo bien, Matt Thomas tuvo también sus momentos, que yo creo que se siente muy liberado, ¿no? Con la llegada de Costa. Hankins empezó a darnos un poco la versión, ¿no? Le escuchábamos a Ramón Díaz entre semana hablando del trabajo que había hecho Hankins para tratar de encontrar su camino. Bueno, pues Granada estuvo bien, pero claro, enfrente tienes un equipo que se va a los 110 casi sin despeinarse, ¿no? Le vimos también en competición europea brillar y el Real Madrid es que tiene muchos fuegos artificiales. Sí, vamos un poquito por orden. Primer cuarto extraordinario de Luis Costa, Sí, liderando al equipo. El Madrid que encuentra respuestas con un fantástico Sergio Llull. En el segundo cuarto, creo que el Madrid es cuando empieza ya a decantar el partido. Muy sí. buenos minutos. La rotación de Chuma Ukeke estuvo realmente muy bien. Tavares al final es una garantía. Y Teo Maledón, que bueno, ya venía de hacer un muy buen partido en Euroliga y vuelve a confirmarse que bueno, ya es una realidad dentro de este Real Madrid. Aún así, Granada en el tercer cuarto es capaz de volver al partido. Muy buenos minutos de Luka Bosic. Y en el último cuarto creo que aparece un jugador que no estaba teniendo tampoco demasiados momentos de protagonismo en la temporada. El último cuarto de Gessoña es de dar el puñetazo encima de la mesa y decir, esto lo gano yo. Sí, porque Gessoña, por ejemplo, en Euroliga no había aportado demasiado y creo que rindió muy bien. Y yo destacaría lo de Maledón porque me empieza a parecer no noticia, ¿no? Que le Sí, estamos sí, sí, viendo sí, sí. brillar, muy acertado, no solo anotando, sino haciendo jugar a sus compañeros. Y creo que este Real Madrid, que tiene muchos puntos, pero que necesita que los generadores brillen, bueno, pues tener a Maledón al nivel e incluso con un puntito, no sé, ¿cómo lo ves tú, de madurez respecto al que vimos en Asbel? Creo que es una magnífica noticia. Probablemente el aficionado madridista leía, ¿no? El otro día, no, es que le han vuelto a meter 100 puntos. Tal. Bueno, la realidad es que en estas temporadas tan complejas, con un calendario tan sobrecargado, el Real Madrid va construyendo poquito a poco, paso a paso, y bueno, lo que necesita son sumar victorias. Si te puede gustar o no, si está jugando bien o tiene que mejorar cosas, pero es un 7-1 de Sí, sí. balance y perdió aquel partido en el Buesa ya por el mes de octubre, es de que el equipo está siendo fiable y está haciendo lo que tiene que hacer. Próxima jornada, que no semana, porque esta semana tendremos Eso ventanas es. FIBA, La Laguna Tenerife Real Madrid. Partidazo, porque además la Laguna Tenerife en su casa siempre es muy competitivo y yo creo que el Real Madrid, bueno, pues sabe que después de estos momentos de parón, aquí va a ser importante ver
¿Cuántos jugadores juegan competiciones? ¿Qué viajes les tocan? Pues claro, no es lo mismo jugar igual con la selección, que estás en Tenerife, por cierto, uno de los partidos, o que te tengas que cruzar el Atlántico. Entonces vamos a ver cómo se gestiona todo y va a ser muy interesante ver cómo ese duelo, ¿no?, entre dos equipos que quieren ser cabezas de serie. Seguimos con la jornada, partido también a las 6 de ese sábado. Jayupo Lleida 71, UCA Murcia 107. Voy a ir rápidamente con los registros. 22 triples, récord de la historia de UCA Murcia, segunda mejor marca de la historia de la ACB, y más 36 final, que es el récord como visitante de UCA Murcia, que ha firmado su mejor inicio en toda su historia, este 6-2. Yo diría que es la tormenta perfecta, porque tú ves el partido, evidentemente te quedas con Ennis, que tiene momentos, bueno, pues mágicos, pero es una sensación de que cada vez que Lleida quiere algo, ¡pum!, golpe encima de la mesa, ¿no? Como esto de los muñequitos, ¿sabes? Con el martillo, ¡pum!, golpe, golpe, ¿no? El juego de los topos, ¿no? Eso es de los topos, ¿no? Pues mucha contundencia. Creo que lo de Murcia no es casualidad. Me da la sensación de que el equipo físicamente es muy potente, que además le están empezando a salir las cosas. Creo que aquellos dos primeros partidos le dieron mucha energía y además le dieron un basquete a veras importante. Ganar al Baskonia, ganar al Barça en el Palau. Tropiezan contra Breogán, contra un muy buen Breogán, que hay que decirlo así. Y van a Lleida, que para mí eran dos equipos rivales para jugar la Copa, y ahora mismo cuesta imaginar que Murcia aquí al final no haga 3-4 victorias, porque juega para ganar 7. O sea, la verdad que Sí. juega muy bien. Lo lógico es quedarnos lógicamente, ¿no?, con toda la parte ofensiva de UCA Murcia. Me gustó mucho el equipo atrás. Me pareció Mucho. tremendamente sólido, obligando a Lleida a situaciones muy incómodas durante todo el partido y sobre todo sensación de que la pintura le costaba horrores anotar a Lleida. Ya no tanto con el juego interior, que al final pues Krawitz no tuvo su mejor día, Tomás Diagne se cargó de faltas, sino incluso en las penetraciones, exceptuando en la segunda parte, donde Bateman sí que encuentra un poco más de ventajas. La primera mitad cierra muy bien a nivel defensivo y luego sin ataque eso. Si es capaz de mover el balón con el sentido, con el criterio con el que movió UCA Murcia, tienes tiros claros. No entraron contra Breogán, sí entraron contra Jayupo Lleida. Me parece ahora mismo, te diré que UCA Murcia el equipo mejor forma de toda la ACB. Probablemente. Yo creo que hay que hablar del trabajo invisible de Monte Keiko. Creo que hace un trabajo muy bueno que no luce mucho las estadísticas, le está dando muchísimo equilibrio. Y alguna vez creo que lo hemos comentado aquí, ¿no? Que tienes 4 pequeños de alto nivel, Forres, de Julius, Ennis y Radevos. Creo que en este partido hacen 84 puntos, me parece, entre Sí, los 4. si eres rápido de cabeza, yo soy terrorífico con Creo que son las 84. matemáticas. Son Son 20. Dilo, Gerard. 30 de Ennis, 23 de Radebo, estos hacen 53, ¿no? Sí. Más 15 de Julius, serán 68, y más 16 de Forrest. 84. Es decir, mete 71 Lleida. Si en algún momento siempre la frase era 2 te van a jugar bien y con eso te acercabas a ganar. Si los 4 funcionan bien, pues apaga y vámonos. Es que No, es muy no, firmó, sencillo. no, firmó un partidazo. Firmó un partidazo UCA Murcia. La verdad es que no hay mucho más análisis. Para Jayopos Lleida, te diré que sensación de que te ha pasado un huracán por encima. Sí. Y incluso lo hablábamos aquí, pues me tocó el partido en Dazón y lo hablamos de quizás hasta le puede venir bien estas ventanas a Lleida después de un partido así, de decir, bueno, ya me olvido completamente de este partido, ya empezamos a trabajar sobre otra cosa, porque me parece que es un partido con el que se pueden sacar muy pocas conclusiones, que evidentemente tiene mucha mejora en muchas cosas Lleida, sí, hace cosas que pueden hacer mejor, sin ningún tipo de duda, pero me parece uno de esos partidos que tienes que olvidar rápido y decir, bueno, ya ha pasado, vamos a tentarlos porque ni antes éramos tan buenos ni ahora somos tan malos, ¿no? Es que esa yo creo que es un poco la reflexión, porque Lleida la semana pasada pierde con Manresa en un partido que tuvo en momentos dominado y probablemente aquel sí que tuvieron más opciones de sacarlo que este, ¿no? Por una cuestión de acierto también de Ducán Murcia. Y creo que es un poco esta reflexión que tú dices, ¿no? Mirar la clasificación, decir 4-4. Bueno, primero que estoy ya, he recorrido un tercio de mi objetivo primero de permanencia, que esto es importante para Lleida. No olvidemos que con que le queramos hacer que despegue, la realidad es que, oye, económicamente no es uno de los presupuestos más grandes. A partir de aquí, ¿jugamos cómo? Bueno, pues jugamos con esta idea que nos está llevando a tal sitio. Somos capaces de competir en nuestra pista. Bueno, mejoremos en este sentido porque no es... Es que ha habido un momento que dábamos todos Sí, por sí. hecho que Lleida lo de la Copa lo tenía, vamos, al alcance de la mano. Tiene que trabajar mucho para conseguirlo y donde te haces fuerte como equipo es en este tipo de adversidades. Y luego te tengo una pregunta, Sergio Vegas. ¿Cuántos equipos recuerdas con el pabellón de pie aplaudiendo al equipo con menos 30? No, muy pocos. A ver, pero es que yo creo que su equipo transmite muchas cosas. Creo que es muy difícil ver
que un proyecto tenga una imagen tan clavada a lo que su entrenador quiere, porque yo creo que claramente se percibe, ¿no? Que todo gira en la idea de Gerard Encuentra, que todos crean esa misma idea. Bueno, pues el equipo el otro día pierde, pero no es una sensación de es que el equipo pasa. No, no, el equipo intenta hacer todo lo que puede, igual que lo hizo el día del Baskonia, que ganó de 29 y acaba sufriendo para sacar el partido. Bueno, es un equipo que se entrega al máximo y hay días que no te da y hay días que te da, y creo que es muy bonito lo que se está generando en Lleida a nivel de ambiente y sobre todo comunión, ¿no? Club y jugadores y afición. Vamos con el siguiente partido. Unicaja 105, Baxi Manresa 82. Sigue con muchos problemas para sumar fuera de casa el equipo de Diego Campo. Y Unicaja que empieza a coger un poquito ya más de rodaje con Boquerón Perry al frente. Qué crack, ¿eh? Es un malagueño más, es que esa es la realidad. O sea, y creo que si se puede definir de alguna manera la adaptación de Perry, es eso, integrado dentro de la ciudadanía, ¿no? Es un ciudadano más de Málaga. Sí, sí, sin duda, sin duda. Bueno, la verdad que lo de Perry, yo hice un artículo para Gigantes después de la Copa del Rey, y es que su historia es increíble, ¿no? Un jugador que ha dado tantas vueltas, ¿no? Que aterrice y encuentre su casa en Málaga, que además evolucione de la mano del equipo, que ahora mismo no te imagines el Unicaja sin él, ¿no? Es un jugador histórico del club, ¿no? Sí, Evidentemente, sí. no sé si será el mejor jugador que han tenido norteamericano, porque hay muchos y muy buenos, pero es un jugador. Pero es un jugador que vamos a ver cuánto carrete le queda, porque sigue un nivel muy alto. Sí, Yo no le veo saliendo de Málaga y yo no, le no. veo con el 55 colgado del Carpena, ¿eh? Pues probablemente, y que cuando dentro de 10 12 años ya se haya retirado y los chavales y chavalas jóvenes vayan al Carpena, este era el Unicaja de Perry, entre otras cosas, ¿no? Siendo además su comunión con Alberto, o sea, yo creo que tiene muchas cosas, ¿no? Yendo un poco al partido, tú lo has dicho, empezamos a ver al Unicaja del año pasado. Día en el Carpena, te martillea, te hace casi 50 puntos en pintura, empezamos a ver que Balcherowski, bueno, que por cierto tiene una jugada Balcherowski que parece, no sé, pues Bayama, ¿no? Jugando ahí para hacer prácticamente de base. Vimos fluir a Duarte, que creo que esta es la mejor de las noticias. Y con Sí, esto, me gustaron las declaraciones de Ivonne diciendo Chris es lo que nos tiene que dar, pero lo tiene que dar dentro del esquema colectivo, ¿no? eso Que es es. un poco lo que veníamos diciendo, que al final nadie duda de que Duarte es un gran anotador, pero este Unicaja juega otra cosa. Este Unicaja no le va a dar el balón a un jugador y va a meter 30 puntos. Este Unicaja tiene que involucrar a ese jugador y que meta, quizás no 30, pero sí 20 dentro de un sistema colectivo. Y evidentemente un jugador como Duarte, que viene de un baloncesto muy diferente en el que él ha sido tremendamente protagonista, necesita ese periodo de adaptación. Pero me parece que es uno de esos días del clic, ¿no? De decir, oye, este Chris Duarte a mí ya me está dando un paso adelante. Bueno, tiene que ser Carter o Setkowski, salvando distancias por posición, de lo que tuvieron el año pasado. Incluso Cam Taylor, que Cam Taylor yo creo que es un jugador diferente, ¿no? Más completo, más defensivo. Pero sí, creo que ese es el salto de calidad, ¿no? Yo creo que de Perry nadie duda, de Kalinowski los días de la verdad, lo hablábamos en la victoria en Zaragoza. Pues Balcerowski creo que está asumiendo un rol importante en el 5. Veremos ahora con Agustín Rabbit qué papel pueden tener en ese juego. Y creo que lo de Duarte es el jugador de las grandes noches, el que te puede hacer soñar con ganar una copa, ganar la BCL, ganar una serie de playoff y jugar una final ACB. Creo que ese es el jugador que has fichado. Va a ser un poco hot take mía, pero fichaje más infravalorado de la temporada en la CB, James Webb. Probablemente por conocido, por cómo salió de Valencia, porque ya sabes qué rendimiento va a dar, pero claro, ya lo sabes y lo está dando. Entonces creo que es un jugador que les da una versatilidad muy buena, ¿no? Tener un jugador que actúa de 4 pero echa el balón al suelo como un alero, que tiene buena mano, que es un jugador muy de equipo. La gente en Murcia y en Valencia, especialmente en Murcia, hablan maravillas de él por su ética de trabajo, ¿no? Y por lo que les ofreció a nivel de valores, ¿no? En el día a día, que creo que es por lo que Ivo lo incorpora. Podía haber optado por otro tipo de nombre, ¿no? Que probablemente sonara mejor, ¿no? Que lo que es James Webb, pero lo tenía muy claro, lo firmaron muy rápido y a mí es un jugador que me gusta, que además sumado con Tilly yo creo que encaja en bastante maravilla. Sí, Ivonne ha hablado varias veces ya de querer utilizar a Webb también en el 3, tener un poco ese comodín. De momento lo está utilizando quizás más en el 4, veremos cómo avanza la Sí, temporada, pero para mí está siendo una de las grandes sin duda. certezas de este Unicaja. Para hablar de Manresa, bueno, sensación de que no le va a venir mal el parón a Manresa para trabajar, para poder entrenar, para también acabar de ensamblar a Pierre Oriola dentro de esto, y no sé si también para mirar el mercado. El mejor fue Retino Basso en 15 puntos, pero 12 desde tiro libre.
Sí, 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 la verdad que no fue el mejor día para Manresa, ¿no? Que se encontró con una defensa muy física y que le superó. Yo estoy contigo, creo que hay equipos que el parón les viene mal. Por ejemplo, Unicaja creo que ahora mismo diría, pues yo seguiría jugando hasta Navidad. Y equipos como Manresa necesitan ese punto de reflexión. Pero no porque esté muy mal la temporada, porque no lo está, o sea, es un balance de 3-5. La magia no puede estar todos los años en el Congos, sino por decir, bueno, vamos a afianzarnos hasta final de temporada, hasta final de año. Vamos a ver qué podemos hacer, qué podemos sacar, si hay alguna mejora. Yo creo que lo del mercado a nivel de jugadores se va a dar, no sé si con Manresa, pero se va a dar, porque siempre es como un punto, ¿no? En el que, bueno, pues hago este puntito de inflexión, veo la foto completa, ya tengo claro cosas que sí y cosas que no, y veo dónde se puede mejorar o mover la plantilla. Sí, y esa semana sin partido también los clubes se ponen nerviosos. Es decir, me tengo que mover, no estoy yendo tan bien. Es cuando tienes ese tiempo que quizás en la Sí. vorágine del día a día no lo acostumbras a encontrar. Esa semana es la que, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿No? ¿Qué hay en el mercado? ¿Qué posibilidades tenemos? Y que los demás se mueven. Y que los demás se Sí, sí. mueven, que también te dices, oye, si se está moviendo tal equipo que está compitiendo por los mismos retos que yo, pues bueno, vamos a ver qué pasa. Pero creo que es normal, ¿eh? Yo, si fuera director deportivo de un equipo ACB, estaría muy pendiente esta semana, cosa que los jugadores descansan muchos, el director deportivo tiene que estar a tope. Y último partido de la jornada del sábado, Río Breogán 105, Recoleta Salud San Pablo Burgos 78. Yo te diré que un poco día y noche entre estos dos equipos, Sergio, porque Breogán que vuelve a firmar un primer cuarto descomunal, que se va a los 30 puntos, y Burgos vuelve a generar dudas, sobre todo fuera de casa. Sí, a ver, yo creo que hablando de los locales, ¿no? Creo que Luis Casimiro es muy consciente de que una buena salida con público a favor, como además como aprieta el pazo que hablábamos antes, ¿no? De la comunión que puede haber entre afición y jugadores, es muy difícil de igualar. Y a partir de aquí, yo creo que ha sabido construir y sobre todo tener paciencia en incorporar a Brankovic, que el otro día en Murcia se sale, incorporar a Cook, Russell, que creo que hace probablemente su primer gran partido, ¿no? Como jugador de Breogán. Incluso Diva, que tiene momentos de decir, ostras, vaya jugador ha incorporado Breogán. Y ante esto, para mí se encuentra un San Pablo Burgos que en cuanto ve que la distancia es de tener más fe que baloncesto, bueno, pues ahí se viene abajo, son muchas pérdidas, malos porcentajes y bueno, la realidad es que para mí Breogán es que igual es el tapado en la pelea por la Copa, porque tú los ves jugar así y dices, yo creo que ellos no tienen ese objetivo, porque vuelvo a lo mismo de querer ser ambiciosos pero con limitaciones, pero es que Breogán ha jugado una Copa con Sana Musa hace no tanto tiempo. A mí me parece que está empezando a coger un punto de rodaje, de solidez muy interesante, porque lo decías, veníamos de dos partidos muy buenos de Danko Brankovic, no aparece en el No, no, por partido. eso. Apenas tiene 10 minutos ante Burgos, pero es que tampoco lo necesitan. Con otro esquema de juego, con Russell siendo muy protagonista, Breogán es capaz de sacar la victoria. Empieza el primer cuarto con Artur Skurux y Francis anotando desde larga distancia. Francis ha encontrado también un punto de estabilidad que creo que era importante. Y luego lo decíamos, el partido de Murcia para aquí Andre Cook tenía que ser un antes y un después. Empieza a dar también un poco esa sensación de que este sí era el que Andre Cook que habían firmado. Sí, es que, bueno, yo creo que hay muchos detalles, el acierto exterior por encima del 50%, la cantidad de cosas que le ves hacer al equipo e incluso cuando sabe que el partido está ganado, porque tú ves el partido, ¿no? De sin ser aficionado de Burgos ni de Breogán y dices, aquí hay un equipo que aunque pase mucho tiempo le va a seguir ganando por cómo estaban jugando. Es que en ningún momento veías que bajase el pie del acelerador y no era por qué exuberante acierto, no, 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 cómo está jugando el equipo, cómo tiene buenas opciones de tiro. Yo aquí me detendría un poco en Burgos, ¿no? Porque evidentemente, pues hablamos de la película completa y el dibujo completo, lo decíamos antes con Granada, son los equipos que peor posición tienen. Sigo pensando, de verdad, lo creo, que tiene armas para salvarse sin problemas. Pero es cierto que fuera de casa está teniendo dudas y en casa no está siendo tan fuerte, que probablemente es Breogán lo está siendo, hay otro equipo de esa zona que están siendo, Girona creo que lo ha sido, aunque venga de perder esta semana contra Valencia, luego lo analizamos. Y eso creo que esa fortaleza de Burgos de momento no la tiene, pero yo veo la plantilla y me parece que es un equipo que sabe jugar a esto. Sí, el tema es al final ese balance, ¿no? Estás igualmente con Covirán Granada, pero a mí las sensaciones competitivas de Granada me están gustando mucho más. Y creo que Burgos es uno de esos equipos que esta semana va a ver qué es lo que puede hacer en mercado, intentar darle una vuelta al equipo. Jivan Jackson, 17 puntos, tenía apuntado por aquí todo lo que no es Jivan Jackson. 2 de 14 en triples, el resto del equipo. Sí, 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 es que yo creo que además yo también
Esto es muy anímico, en muchas ocasiones, ¿no? Y para mí, pues partidos como el que pierden con Andorra pesa, ¿no? Porque al final es un encuentro en el que le vimos a Burgos hacer muy buen baloncesto, desplegar muy buen básquet, y claro, fuera de casa te encuentras con esa realidad, con esa defensa, con ese planteamiento de Breogán, y la realidad es que probablemente San Pablo Burgos sea un equipo que, si busca en el mercado algún jugador, pueda encontrar alguna mejora, sobre todo yo creo que en el 4 o en el 5, que creo que es donde le podría dar algo más de empaque al equipo. Sí, ha habido algunos problemas físicos. Luke Fisher no llegaba bien a este partido. Samuels también ha tenido varios problemas. Evidentemente, pues también este parón va a ir muy bien para recuperar físicamente a la plantilla, pero sí existe la posibilidad, yo entiendo, de poder mover algo en el juego interior. Hablabas de Andorra, hablabas de este Morabanc Andorra, 76, Juventud Badalona 83. El titular lo he puesto muy fácil. ¿Cómo compite Andorra, pero esta peña es otro nivel? A mí la frase es la de Tomic al acabar el partido, ¿no? En la que un poco le preguntan por el balance, por ese 6-2, ¿no? Y el mensaje es: está muy bien, sabíamos que teníamos este potencial, pero queremos más. Claro, hay otros equipos que con este balance, la carrera que tiene Tomic ya, ¿no? Con todo lo que ha ganado y con lo que ha hecho a lo largo de su vida, podría decir: no, no, el equipo está bien, vayamos paso a paso. No, 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 el equipo sabe que tiene mucho potencial. Yo creo que lo de Ricky es una realidad que les pone en otro nivel, porque aunque no haga grandes partidos, te da otra dimensión. Ante Tomic es muy feliz haciendo jugar al baloncesto y se le ve la conexión brutal. Y creo que la mejora de lo que es otros jugadores que van apareciendo. Ayer es Drell, un hombre que tiene un papel importante, pero los Hackanson, los Vives, Birgander como recambio, ¿no? de Tomic, creo que le dan una dimensión muy interesante, y a mí me parece que gana el partido con cierta suficiencia, es decir, con cierto control de la situación, pese a que el resultado es, lo ves, no es muy ajustado a nivel numérico. Sí, llega a ponerse a uno Morabanc Eso es. Andorra en el último cuarto. Buenos minutos de Shannon Evans. Ispons, que está dando un paso adelante. Yo estaba viendo el partido y me daba un poco la sensación de esto lo tiene muy controlado la peña. Es una peña muy, muy seria. Pero aún así no acababa nunca de romper, porque es que este Andorra se agarra en los partidos de una forma descomunal, y eso lo hemos ido hablando también. No nos acaba de convencer, muchas versiones individuales, seguramente va a ir al mercado y va a reforzarse, pero aún así el sello competitivo de Joan Plaza. Sí, yo creo que igual que hablamos de Casimiro, ¿no? En positivo también en Breogán, aquí hay que dárselo a Andorra. Creo que tenía un papel mucho más complejo, porque para mí el nivel de jugadores era inferior. Y ha encontrado herramientas para convivir y sobrevivir, ¿no? En esta ACB tan exigente en la que cada detalle cuenta. Para mí, llegar al parón, cuando los vi en la primera segunda jornada, llegar con 3-5, yo no sé tú, pero a mí me parece un éxito. Más allá de la canasta de Rafa Luz y tal, no dejaban buenas sensaciones, pero fueron capaces de sacar 2 partidos, y creo que con esto, bueno, yo creo que le da esa confianza de que a poco que el equipo carbure, va a sacar 3-4 partidos a lo largo de la temporada simplemente por estar ahí. Empieza a funcionar Shannon Evans. Sí es Eso cierto es. que quizás en el último cuarto monopoliza quizás demasiado el juego y no toma algunas buenas decisiones. Buen último cuarto de Yves Pons. Y en el lado verde y negro, yo creo que estamos viendo de dos estructuras muy claras. Una a nivel ofensivo, Sí. Ricky, Han, Tomic es una garantía. A nivel defensivo, lo que le está dando Guillem Vives a esta peña es de un valor incalculable. No, no, Pibes es probablemente uno de los grandes veteranos de la competición a día de hoy. Le da mucho empaque al equipo. Es un jugador que yo creo que entiende el momento en el que está. Ha mejorado muchísimo el triple, ¿no? Que esto es algo que también le está dando ese salto de calidad. De hecho, hay gente que ha preguntado por qué no ha ido a las ventanas, incluso, ¿no? Porque tiene esa capacidad. Pero creo que ahora mismo lo que fue, salvando distancias y teniendo más talento, Pau. Lo que fue Pau Rivas en muchos momentos también para esta peña. Es decir, un secundario de lujo que, si hubiera tenido que ser titular porque Ricky no hubiera vuelto a la peña, pues lo hubiera sido, pero que de secundario te viene de maravilla. Exhibición en la primera mitad de Cosner, Baskonia 110, Bilbao Basket 91, 71 puntos en 20 minutos. Sergio, tú lo viviste de cerca. Sí. Qué barbaridad. Impresionante. Los dos equipos tuvieron mucho acierto, pero hubo un momento que Baskonia fue un vendaval anotador, con mucho acierto exterior, con un Lubabu Cabarrot que yo creo la tira de espaldas y mete también triples. Le estamos viendo con un nivel de confianza y liderazgo brutal. Fue un primer cuarto muy igualado entre los dos, de mucho acierto exterior. Se endureció un pelín el partido, hubo ahí dos técnicas, una para Kurux, otra para Cabarrot, y de repente Baskonia despega. Y es
imparable. Nosotros estábamos haciendo el partido y decíamos 71 puntos, 71 puntos. Y claro, en cuanto ya la ACB nos brindó el dato, 1996 creo que es un Barcelona, Angua y Zaragoza. La última cifra que se había llegado a esos datos. Luego es cierto que Baskonia baja. Pero claro, es que bajar del 71 pues era lo probable y lo previsible. Y que si haces otra segunda parte con 70 puntos, pues te vas a un partido de 140, que no sé si hemos visto nunca ninguno. Claro, yo escuchándole a Galviati y luego en rueda de prensa, él yo creo que también deja claro que podía haberse atribuido. No, es que este es mi estilo. Bueno, yo creo que este estilo no es lo normal, hacer 71 puntos en competición de élite ante un equipo como Bilbao. Creo que hay que añadir también el buen trabajo de Jalifa Diop, que estuvo muy completo en el partido, es una muy buena noticia. Hamidou Diallo, que bueno, creo que es pura energía, ¿no? Y cuando él está de secundario es un jugador que te ayuda una barbaridad. Howard empezó a meter algunos puntos. Y finalmente, para mí, el detalle más importante en clave de Copa del Rey para Baskonia es que ganó por una renta que más o menos le empieza a poner una situación de averas en la que si sigue construyendo le puede valer como media victoria. Esto que siempre decimos, ¿no? Para los que llegan con 9, con 10, para ganar una posición, creo que esto es importante. Y Bilbao Basket, pues yo le pediría algo más. Es que no ha ganado desde que le ganó a Leima Coruña con aquel partido de Rubén Domínguez increíble, creo que fue finales de diciembre, y creo que fuera de casa Bilbao tiene potencial para más. Es que el equipo tú ves jugador por jugador y está bien. O sea, no digo para haber ganado este partido, digo en general me gusta y a mí el otro día contra el Madrid me dio buenas sensaciones, pero creo que contra Baskonia luego en la segunda parte le faltó ese punto de decir, oye, igual hago 7, 8 puntos seguidos, le exijo un poco a Baskonia y me meto a 8, a 10, a 12 puntos. Sí, yo también creo que al final, cuando te encuentras un vendaval como el que firmó Baskonia en la primera mitad, es difícil también anímicamente reaccionar a ello y volver a meterte en el partido. Por cerrar tema Kosler-Baskonia, esa sensación de que esa semana perfecta que firmó el equipo, sobre todo desahogó, ¿no? Le ha dado otro aire. Sí, a ver, yo las palabras están yendo un poco a lo que cuenta Galviati, que dentro de que esté esforzándose mucho en aprender castellano, pues también deja detallitos. Él dice que en casa se sienten seguros y que tienen tiempo para trabajar. Claro, aquí la cara B es lo que ofrecerá el martes en Euroliga en Kaunas. Ese es el salto de Baskonia para aspirar a algo más. Baskonia tiene capacidad defensiva, la demostró contra el Bayern, y tiene punch anotador, lo demostró contra Bilbao. Bueno, lo que tiene que hacer es que cuando sale de Vitoria sea un equipo que de verdad le dé ese punto. Volverá Forres después del parón, con lo cual le vamos a ver el siguiente partido de Baskonia. Tendrá 4 extracomunitarios Baskonia en el 1-2. Vamos a ver qué hace con Nowell, Howard, Forres y Simmons. Acaba contrato Simmons en 3 semanas. Y sigo pensando, aquí, por mucho que gane, yo lo digo, creo que Baskonia necesita un interior. Necesita un 5 para los grandes días, para los grandes momentos, porque Jalifa Diop es limitado para Euroliga y Mamadi Diakite, que no es que esté jugando mal, porque no está jugando mal, pero creo que de secundario brillaría mucho más que de actor principal. Sí, necesitas una rotación más. Sí. Que se fue Samanis, vamos, que no es algo que estemos inventados. Samanis se fue hace un mes aproximadamente y no ha llegado ese recambio. Y nos vamos ya a los partidos de domingo por la tarde. Valencia Basket 98, Basket Girona 72. Teníamos muchas ganas de este partido, del ritmo, del espectáculo. Y bueno, pues no encontramos la mejor versión de Girona, que se quedó bastante apagado desde el triple, 7 de 34. Ante un Valencia que da igual quien juegue. O sea, volvió Sergio de la Rea, que para mí evidentemente es una de las grandes noticias. Descansaron Taylor, descansó Sacco, descansó Marimur, pero este equipo sigue jugando igual. Bueno, lo de la red además ha sido como el tema de conversación, que lo explicó el propio jugador y luego Pedro Martínez en comparecencias diferentes. Bueno, aquí creo que es la demostración de que Valencia va a una velocidad y si te subes bien y si no, pues te ganó y punto. No hay más vuelta, ¿no? ¿Jugó mal partido Girona? No, jugó un gran partido. En este caso, diría que Valencia Basket. Y esta es la clave, ¿no? Que tiene una amplitud de plantilla y que Pedro la está utilizando y esto es lo que le puede dar no solo ser un equipo que cae primero o segundo en temporada regular, sino un equipo que va a ganar la Copa, que pueda llegar a una final ACB o que pueda soñar con algo muy grande en Europa. Y esa es la llave. De momento, para el primer parón, diría que a los puntos es el equipo que a mí más me está gustando en general por todo, no solo por ganar, que para mí el resultado sí es importante, pero no lo es todo. Es por la sensación de la comunión que hay en todo. Sí, lo que va construyendo. Creo que es muy importante, porque además es otro ejemplo más, ¿no? De cómo trabaja Pedro Martínez, cómo está trabajando este Valencia Basket. Venía de unas semanas bastante apagado Branco Badio, le vuelves a sumar con este partido. Oye, confianza, balones, tiros, se va a los 19 puntos. Es que no sé, ¿qué elemento te puede chirriar dentro de este Nada, equipo? Es porque que hasta creo, Braxton Key te ha dado, también te está dando cosas poco a poco. por eso que, es que creo que están sabiendo sumar a todos,
en una temporada que evidentemente vas a necesitar a todo el mundo. Y eso para mí es muy complicado. Tener una rotación como la que tiene Valencia Basket y tenerlos a todos enchufados, me parece que está siendo un trabajo brutal. No olvidemos que esta plantilla empezó sin Montero, o sea, que es claramente el mejor jugador de la plantilla, pero entre Darius Thompson o Mari Moore, que veremos el cambio de estatus de Mari Moore también cómo afecta, ¿no?, a las rotaciones también de plantilla con la llegada de ese pasaporte. Bueno, y por parte de Girona, pues estuvo bien Geben, que bueno, hizo un partido pues que suena muy, muy tremendo, ¿no? 20-10, ¿no? Que suena como muy bien, pero a partir de aquí yo creo que la clave es que ni Busquets brilló y Livingston no tuvo ese puntito, ¿no?, que yo creo que le necesitan para ganar partidos de este estilo. Sí, tuvo un buen primer cuarto y yo creo que después, como también todo Basket Girona se empezó a deshacer, ¿no? Es que no fue el día, hubo varios triples liberados que no entran y Girona me parece que es un equipo muy emocional en ese sentido. Sí, seguirá jugando lo mismo, Sí. pero ya con otro tipo de confianza, ¿no? Son tiros claros, no entras, entras en ese bucle. Delante tienes un Valencia que oye, está 8, 10, 12, 15 arriba. Es muy difícil para mí este tipo de partidos. Sí, yo aquí creo que lo que hay que valorar es lo que está haciendo Valencia, ¿no? Que además también con el Rocha Arena está generando un ambiente especial. Yo tengo muchas ganas, de ir al Rocha Arena para verlo y sobre todo percibes ese ambiente de que el equipo, todo hay una comunión perfecta, está fluyendo y es para mí, pues ahora mismo yo creo que el equipo que mejor juega, ¿no? El que hay que seguirle la pauta en cuanto a nivel de juego en esta competición. Casa de Monzaragoza 76, La Laguna Tenerife 84. Partido muy serio de La Laguna Tenerife, menos brillante que otros días, llevando a Zaragoza a un ritmo lento, pausado, muy táctico. Y creo que realmente, aunque nunca llegó a haber una gran diferencia, no le vio opciones reales a Zaragoza a poder ganar el partido. Sí, eso es, ¿no? Yo creo que Tenerife hace esta propuesta de baloncesto fuera de casa, en la que si tú le obligas a ser muy físico, le puedes ganar, pero que si no eres capaz de sujetar ese partido, de poder correr, ¿no? Ellos te dominan. No es que hubiera alguien que brillase, o sea, no ha sido el monstruoso partido de Gio, el histórico partido de Huertas, el tremendo partido de Jaime Fernández o de Rocas Guidetti, es que todos tienen como 8, 10, 12, todos aparecen. Y creo que Zaragoza hay cosas que están cogidas con alfileres, creo que es un equipo que le viene bien el parón, para darle una pensada un poco a cómo va el equipo. Bueno, pues no encuentra soluciones ante un conjunto que jugar a baloncesto se lo sabe todo. El libro ese se lo ha aprendido muy bien. Sí, y los elementos que ha ido incorporando encajan a la perfección. El fichaje de Rocas Giedraitis, a mí me parece que, bueno, es que parece que lleve 5 años ya jugando en Tenerife. Sí que hay elementos como Van Beek que tiene que acabar de encontrar su sitio, sus momentos, pero lo que es el ABC, Huertas, Shermadini, Fran Guerra, propio Giedraitis, Jaime Fernández, es que está funcionando a un nivel muy regular. Es que Muy ya no bueno. es una cuestión de brillo, es una cuestión de tener capacidad de ser estable jornada tras jornada a un nivel muy alto. Es el éxito de la constancia en un proyecto. Claramente, más allá de los años y que evidentemente estamos más cerca de que termine, que continúe, pero bueno, yo ya no digo nada sobre fechas de caducidad de un equipo, No, no es nos atrevimos ya, ¿eh? no, 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 no. O sea, porque realmente le ves al equipo que dices, ¿y si traen a alguien el día que Huerta se retire que mantenga esta esencia y pueden seguir jugando igual? La respuesta es sí. Porque tiene un nivel de automatismos, de confianza en lo que hacen. Porque este equipo, cuando le va mal, sigue jugando a lo mismo. Es decir, no es, no, el plan A hasta que no funciona, voy con el B. No, no, ellos juegan con el A, juegan con pausa, te hacen daño, te hacen el 2 para 2. Luego tiene esos versos libres, ¿no? A Jaime Fernández, luego la incorporación de Guilladretis creo que les da una dimensión que no tenían, pero sigues tirando de Dorrecam. Dorrecam es un jugador que te funciona en los momentos de la verdad. Y esto creo que es un muy buen espejo para muchos equipos de la competición, de decir, ¿qué quiero ser? No digo que quieras ser Tenerife, sino quiero tener una idea y tenerla creyendo en ella, apostando por ella y teniendo una continuidad en ella y haciendo que los jugadores que vengan firman, que es un poco lo que Unicaja está haciendo, es decir, firman porque sé que es jugar a lo que pasa en Málaga o a lo que pasa en Tenerife. Y esto creo que es de un valor incalculable. De la temporada de Justa, ¿te queda algún calificativo? Porque es otro partido, 17 puntos, 7 rebotes, una trascendencia enorme dentro del partido. No sé, evidentemente están en su mejor momento de toda su carrera. En Zaragoza a mí me están faltando cosas. Creo que es un buen partido de Tribal Haynes con momentos más brillantes, momentos menos brillantes. Robinson, cuando entra en ese bucle negativo, es difícil que salga. Jugó Stevenson, que era Sí. una de las dudas que teníamos, pero bueno, su participación fue bastante testimonial. Activo a nivel defensivo, tan solo 3 puntitos. Es un equipo también que va a reflexionar ahora en este parón.
Debería. Es que cuando me has dicho diría algo de Justa, pues que me gustaría que este Justa estuviera más cerca de la Copa. Creo. Para el nivel que tiene, ¿no? Va a ser estrella de la selección en las ventanas. Es el único representante del Eurobásquet que está en esa cita y creo que es una muy buena noticia para el baloncesto español que este jugador esté a este, ya no nivel anotador, sino en la regularidad del nivel anotador que está teniendo y ojalá puedan encontrar alguna de las teclas, ¿no? Porque creo que el equipo jugador por jugador es bueno, pero es cierto que Zaragoza es una plaza muy exigente y en la que se están empezando a ver, ¿no? Que miran más hacia abajo que hacia arriba. Y creo que Zaragoza tiene equipo para mirar mucho más hacia arriba que hacia abajo. Y vamos con el último partido de esta jornada número 8. Dreamland Gran Canaria 61, Barça 72. Este sí es el primer partido de Xavi Pascual, ¿no? Porque vimos ya ese primer encuentro entre Efes, aún con pocas modificaciones. Lo del Barça ha sido un cambio brutal, evidentemente, desde la idea de Pascual, ya generando esos cimientos defensivos, ese punto de seriedad del equipo que sin demasiado brillo, y Pascual fue muy autocrítico con el nivel físico también del equipo al final del partido en Dazón, pero ya vemos un Barça este muy reconocible. Ha llegado Pascual y ha llegado la idea de Xavi, ¿no? Y claramente es así con la rueda de prensa que dio de inicio, por los valores que él tiene y porque todo el mundo, hayas jugado o no para él, sabes lo que implica Xavi Pascual en cuanto a idea de juego. ¿Está bien o está mal? Bueno, es su idea y para eso el Barça ha ido a muerte con él, ¿no? Igual que en su día fichó a Saras o en su día apostó por Grimau y Peñarroya. Y él lo que iba a hacer es ser fiel a su idea y los jugadores van a tener que adaptarse porque además es que él en Barcelona no es cualquiera. Es decir, estamos hablando de alguien que les hizo campeones hace muchos años de competición europea. Ha sido el último gran entrenador que han tenido. Dicho esto, bueno, me parece que el Barça hace un partido sólido y serio. Y llega al último cuarto y saca todo el talento que tiene a relucir, aprieta las tuercas y Gran Canaria no le da. Y ahí yo creo que es un poco el resumen de todo. Gran Canaria es un buen equipo que tiene que solucionar algunas dudas que haya un poco en el juego, pero que hace un buen partido en cómputo general. Lo que pasa es que el Barça te mete en ese ritmo y luego Panther, por ejemplo, a mí me parece que hace uno de los partidos más quirúrgicos de la temporada para él en lo positivo. Sí, es un día de poco brillo en Gran Canaria y creo que también Sitafa Sabané al final del partido en Dazón lo comentaba, de decir, bueno, sabemos que Brusino y Bongo nos están dando mucho, ahora Sí. necesitamos que otras piezas también den ese paso adelante. A mí me parece un partido muy serio por parte de los de Jakalakovic, que están todo el rato cerca en el marcador, pero te falta pues ese factor diferencial, ¿no? Un jugador que te aparezca en el momento final, pues una aparición de Angola, una aparición del propio Bon o Brusino, y creo que el Barça, sobre todo en el último cuarto, se refugia en un Clyburn que no había aparecido mucho, pero que a la hora de la verdad pues te mete dos canastas decisivas, te sabe sacar tiros Sí. libres. Creo que, bueno, ese punto de oficio que quizás no le habíamos visto este año al Barça de Peñarroya. Sin duda, sin duda. Yo creo que este Barça ha tirado mucho del Apro en los dos partidos que le hemos visto a Xavi Pascual. Buena noticia porque el argentino está bien y buena noticia porque creo que es importante para ellos a nivel creativo. Lo de Sengeli era indiscutible porque Toco se suma a cualquier barco, es decir, es un jugador que siempre va a remar a favor del equipo. Y luego vemos ese perfil físico, pero mi duda es cuando el efecto champán desaparezca, es decir, la ilusión, ¿no? Cuando tú conoces a alguien, ¿no? Te ilusionas, te vienes arriba cuando pase un mes, 2 meses, ¿no? Y en algún momento veas alguna pega, si va a tener todos los argumentos y herramientas suficientes. Para mí esta es un poco la pregunta, porque le veo a Parra muy metido, creo que Miles Cale está jugando menos de lo que esperaba, en el interior siguen siendo los mismos tres interiores que hace 10 días, es decir, eso no ha cambiado. Creo que con una pequeña ayuda, no digo estrellas porque las tiene, que le redondearan un pelín el equipo, para mí me parece que Xavi Pascual puede hacer una muy buena primera temporada en el equipo culé. Sí, a nivel de incorporaciones hablaba Pascual de, bueno, hay que esperar unos meses, hay que Sí, esperar sí. unos meses a que exista esa posibilidad, evidentemente pensando en el juego interior, viendo lo que ya tiene y lo que hemos visto en estos primeros dos partidos, especialmente en Gran Canaria, ¿va a ser Joel Parra uno de los jugadores más utilizados por Pascual? Es que yo te diría que Joel Parra está ante su gran oportunidad, porque llegó al Barça y él mismo dijo que el primer año no estuvo bien, que en el segundo había dado un cambio físico y se le vio mucho mejor, pero me ha dado siempre la sensación de Parra de que nunca hemos vuelto a ver ese jugador que mordía en Badalona, ¿no? Y ahora, que yo creo que está mucho más maduro, que ha habido etapas también con la selección, diferentes situaciones con el Barça, siendo ya, yo creo que teniendo claro que no será una estrella, puede ser un jugador imprescindible. Y probablemente, yo además tengo el recuerdo de haber hablado una vez con Roger Grimau sobre este tema cuando era jugador, y él decía, ¿no? Mi trabajo es hacerle la vida imposible a Pete Michael, ¿no? Pues Parra tiene que ser ese jugador que digas,
tengo que dar el 110% porque me puedo hacer un hueco. Creo que Clayburgh no lo va a jugar todo, Case, que es su pelea directa, creo que él es mejor que Miles Cale, puede jugar en el falso 4, que es algo que en algún momento tendrán también que utilizar porque Sengele tendrá alguna baja. Creo que él debe ser consciente que este jugador, como le pasó yo creo que a un Lesor en Partizan, que cuentas ese jugador y ese entrenador, cruzas el camino y dices, aquí estoy. Y creo que es un jugador ideal, Joel Parra, para Xavi Pascual, si sabe aprovecharlo. Y le veo que está haciendo muchas cosas en muchos aspectos diferentes. A mí me está gustando mucho y creo que Pascual ha encontrado ese punto de equilibrio, ya sea con Keil o sobre todo con Parra, las posiciones de 3 y de 4. Ya es más difícil, lo hemos visto menos minutos a Panther y a Clyburn juntos. Creo que va a ir un poco balanceando, ¿no? Es Puede ser. decir, oye, no quiero perder sobre todo lo que tiene que ser una de las grandes virtudes de mi Barça, ¿no? Que es cómo crezco a nivel defensivo. Y creo que es, la filosofía Xavi Pascual, eso es innegociable. Crecer desde atrás, tener esos cimientos sólidos atrás y luego con el ataque, pues aprovechar los momentos, aprovechar la inspiración de los jugadores, pero sobre todo tener ese punto de consistencia defensiva. Sí, ahora el tiempo lo dirá. Yo creo que este parón de unos días, aunque ellos jueguen competición europea antes y después de las ventanas, pues les vendrá muy bien. Pero a partir de aquí es asentar las bases. Y creo que en ese sentido, pues ha entrado con buen pie, sobre todo en competición doméstica. Y el trabajo de Orellana, habiendo ganado a Baskonia la jornada anterior, pues le permite llegar al parón con un 4-4, que es cierto que no es el mejor resultado, pero no estás lejos de nada, ¿no? No estás teniendo que vivir in extremis porque el calendario de los 4 equipos que juegan Euroliga a partir de diciembre es escalofriante, la verdad. Bueno, vamos a ir con el quinteto de la jornada, pero antes, Sergio, creo que tenemos cositas, ¿no? Ahora en el mes de No, diciembre. es que hay parón, pero hay que ir pensando también en las navidades. Y tenemos el campus de Navidad Gigantes Basket Lover, que está especializado en el tiro. A tú, Gerard, eres buen tirador, así que a ti no sé si te hace falta, pero nunca viene mal perfeccionar. En el 3 contra 3, que esto a mí me gusta mucho, y en el 5 contra 5, y con mucho juego real. Así que lo que tenéis que hacer es ir a la web campusgigantes.com, ahí tenéis toda la info y ya os podéis apuntar porque están abiertas las inscripciones. Me parece un planazo. Está muy bien las comilonas, los regalos y todas estas historias, pero también hay que aprovechar para hacer un poquito de baloncesto. Y de hecho, muchos entrenadores te dicen, entrene usted en Navidad porque volverá mucho mejor en enero. Así que eso es un mensaje muy claro y suele marcar la diferencia. Así que yo me apuntaría porque ya sabéis que los campus gigantes siempre son un éxito. El tema aquí es que, bueno, lógicamente está pensado para los niños. Yo me apuntaría. Es que no No, hay bueno, no hay que pedirle a Gigantes que haga campus también para adultos. o de causas imposibles, que podría ser la mía, que no habría ninguna solución. Así que yo de verdad que le invito a la gente, y sobre todo pues, si estáis viendo, preguntar a vuestros hijos e hijas si quieren participar, porque me parece una muy buena idea para estas navidades. Bueno, pues vamos con el quinteto de esta jornada número 8. Bueno, tenemos varios nombres que aparecen por primera vez, algunos que son más clásicos. Dwayne Russell de Río Breogán, 15 puntos, 12 asistencias, 21 de valoración. Dylan Ennis, que se fue a los 30 puntos con 8 de 12 en triples en la victoria de Lleida. Timothée Lubabuca Barrot, 24 puntos en la victoria de Cosner Baskonia. Mario Gessonia y ese fantástico último cuarto, con 20 puntos, 14 en ese último cuarto, ante Tomic en el puesto de 5, 15 puntos, 8 rebotes y 22 de valoración. Entrenador de la jornada, he tenido dudas, pero creo que hay que reseñar mucho lo de Sito Alonso. Lo que está consiguiendo con este UCAM Murcia, el mejor momento de la historia del club, con ese 6-2, y que ya son 6 que tienes en el bolsillo. No sé cuántas vas a necesitar para la Copa, pero ya tienes una gran parte conseguida. Totalmente. Yo de todo el quinteto me quedo con lo de Sito porque pues podríamos estar tentados en meter a Luis Casimiro y tampoco sería una locura mencionarlo, o a Pedro Martínez por el gran trabajo que está haciendo con Valencia, pero creo que lo de Murcia, con los problemas en Europa, la lesión que tuvo, me refiero a la eliminación de la Basketball Champions League, creer mucho en la idea del equipo, ganar con la contundencia que lo hizo en una pista tan difícil como es el Barris Nord. Bueno, totalmente de acuerdo con este quinteto. Y ya tan solo nos queda nuestra ya clásica escalera al MVP. Y digo clásica porque es que no hay novedades, Sergio. Ha llegado un punto en el que tenemos a 5 muy bien establecidos. Sigue liderando la escalera el MVP Giorgi Shermadini, que cuando juega mal hace un 13 de valoración. Lo firmarían muchos jugadores en la liga. Efectivamente.
Número 2, Jaime Pradilla, que es otro que también es un reloj, que dentro de ese líder Valencia Basket. Edi Tavares, que bueno, nos sigue aprovechando esos dos grandes partidos, pero bueno, en un partido de menos brillo se va a los 18 de evaluación ante Covirán Granada. 3 partidos seguidos por encima de los 20 ya de ante Tomic en la cuarta plaza. Y Marceliño, que ha tenido esos 2 partidos menos brillantes, pero claro, es que es otro de la categoría de Shermadin, que cuando no ha jugado tan bien, no ha bajado de los 10. Yo el gran mérito se lo doy al que está siendo el mejor jugador del mejor equipo, que es Jaime Pradilla, porque es un equipo en el que hay tanta rotación que te puede tocar. Y mantenerte en ese nivel yo creo que es brutal, pero sí, estoy contigo. Creo que ahora mismo ya me cuesta imaginar que haya otro invitado que llegue, ¿no? Por sorpresa y se cuele en esa pelea por ahí arriba. Da la sensación que entre estos 5 va a estar un poco la discusión del MVP, al menos en la primera vuelta, que yo creo que es un tema a analizar. Sí, veremoslo. Por ejemplo, David de Julius podría ser otro Podría jugador, entrar. sobre todo por el momento de Murcia. Si Baskonia creciese mucho, Cabarrot, pero bueno, de Sí, momento, Schengeli a nivel numérico ojo. también es otro candidato. Bueno, veremos cómo avanza todo y si tenemos cambios en esta escalera por el MVP aquí en zona de gigantes. Sergio, la semana que viene no te veo. Tengo que esperar 2 semanas a verte otra vez. Es verdad, no había caído en esto, claro, bueno, pero volveremos con la 9 ya preparados, habiendo visto las ventanas, bueno, con muchas ganas de disfrutar y ver si ha habido cambios o no, ¿no? Si ha habido ahí movimientos, fichajes y caras nuevas que siempre, bueno, pues apetece mucho y ya estaremos en diciembre, Gerard, la Pues Navidad. sí, entraremos ya en diciembre, entraremos el mes de las ilusiones, ¿no? De las ¿Adornarás tu los casa sueños. antes del puente o lo harás después? Eh, es que voy a decir una cosa, va a quedar muy mal, pero insisto ya directamente que no es decisión mía. El árbol de Navidad se puso el Navidad pasada y no se ha quitado. ¿Qué dices? Pero has dejado, o sea, no has quitado ni las bolitas. No, o sea, ha sido una decisión de la otra persona con la que vivo, Ah, vale, 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 vale. en la que, bueno, hay batallas que uno quiere jugar y esta pues decidí directamente no jugarla y entonces ha sido Navidad durante todo el año, todo el verano. Bueno, no está mal. Alegría, alegría. Mejor celebrar que no celebrar. Pues sí, pues nada, en unos 15 días volveremos para esa jornada número 9. Antes, pues semana de ventanas. Y hay que ver a Guam, ¿eh? Porque partido histórico para la selección de Guam. Primera vez peleando por una clasificación para el Mundial. Así que, bueno, a disfrutar y nos vemos en 15 días. Hasta luego.